Bueno, ahí ya estamos en streaming para que las masas nos puedan ver por Facebook. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a arrancar rapidito con el primer panel, pero antes decir nada más, agradecer a todos ustedes por estar, a los que nos bancaron institucionalmente, a la facultad, a la carrera, al instituto y a Claxo, que además nos da lugar hoy a la tarde. Y también arrancar con una buena noticia que tiene que ver con este coloquio, que es que gracias a Pascual Serra, que hizo todas las gestiones personales, firmamos un acuerdo con la familia Germani para traernos el fondo de Germani, que tiene un montón de cosas, bueno, acá Alejandro lo conoce bien, para el Instituto Germani. Así que está firmado el acuerdo, ahora hay que hacer la parte operativa, que no va a ser tan sencilla. Con eso nos está ayudando la facultad, el instituto, y también quería nombrar a Esteban de Gori, que se puso la camiseta para este proyecto con el Instituto de Estudios Italianos, o programa de Estudios Italianos. Así que bueno, con suerte y con trabajo de gestión lo vamos a traer pronto. Arrancamos así, con las buenas nuevas, y adelante el panel. Bueno, buenos días. Yo también quería abrir el coloquio agradeciendo a las autoridades de la facultad, de la carrera de Sociología y del Instituto y de las Fundaciones Clínicos por haber pensado, organizado este coloquio. Quería agradecer a Ana por su iniciativa emprendedora y por su fuerza inspiradora para pensar esta actividad. A Hernán González Bollo por su tiempo y el esfuerzo, y especialmente a Lautaro, a Esteban y a Juan Ignacio por poner el cuerpo y cargarse en los hombros toda la carga, todo el trabajo organizativo. Bueno, comenzamos con un panel y abrimos este coloquio del legado de Germani. Como decíamos ahí en la convocatoria, sus preguntas, deudas, certezas, dudas nos siguen acechando. Y aquí estamos, frente a su obra, más allá de que pueda ser inspiradora para las masas o ser un silencio atronador, nos sigue ofreciendo una interpretación de la sociedad argentina que, nos guste o no, ya forma parte del sentido común sociológico y del sentido común ciudadano. Así que vamos a abrir este panel que se llama Objetos Germani, reflexiones sobre su rol intelectual. Tenemos 4 expositores. Primero Carolina Mera, que es socióloga y decana de esta facultad. Alejandro Blanco, que es investigador de CONICET y docente de la Universidad de Quilmes. Pedro Blois, que es también investigador de CONICET y docente de la Universidad de Sarmiento. Y siempre valorado Lucas Rubinich, que es sociólogo y docente de esta casa de estudios. Solo como para completar la información, es bueno que este panel esté integrado por investigadores que, más allá de haberse graduado en esta carrera, hayan tenido desarrollo de docencia de investigación en diferentes universidades, y además incluso formamos parte de diferentes tradiciones y generaciones que entonces se han socializado con la obra de Germani de diferentes maneras, algunas más cercanas en el tiempo, quizás Lucas, y otros más lejanos, conviviendo con los testimonios, con sus escritos, y ya con interpretaciones y acumulaciones de lectura mucho más productivas y sofisticadas. Así que gracias por estar, por aceptar esta convocatoria, y con gusto los vamos a escuchar. Gracias por la presentación, Diego. Gracias, Ana, por la invitación a compartir con ustedes un saludo. Yo no voy a hacer una gran exposición, ni me animaría a hacerlo frente a quienes han trabajado tanto en el panel como de asistentes en la obra de Germani y han estudiado sus recorridos y derroteros. Sí, como decana, saludar, felicitar esta iniciativa
pasan los procesos en nuestro país, uno puede volver a leer a Germán y vuelve a encontrar distintos elementos y distintas lecturas ya que nos reconectan con el pensamiento de hoy. Por eso me parece, por un lado, el coloquio, como decía, pero también el convenio, todo el proyecto para traer los archivos. La verdad que recuerdo que hace varios años, cuando estaba como directora del instituto, las primeras charlas en Diego y Ana y las historias que están acá, y esto era simplemente un proyecto, una idea, ¿no?, de algún viaje a Italia de ustedes, y bueno, ver que finalmente se firmó, que hay una posibilidad de hacerlo, y creo que sería parte también fundamental de esta empresa, de volver a poner a Germani en el centro de una reflexión política, académica y de gestión. Y en ese sentido, bueno, no por nada el Instituto de Investigaciones Gino Germani en nuestra facultad lleva su nombre, no solo porque tuvimos y todavía tenemos alumnos y de alguna manera seguidores de él, sino que además cuando se formó la facultad y se creó el instituto agrupando investigadores, docentes de las 5 carreras, el nombre de Gino Germani de alguna manera condensó esa complejidad que unía la facultad, ¿no? Estas 5 carreras también con diferentes procedencias, con diferentes tipos de abordaje, tipos de producción de conocimiento, a veces conflictivas, cientificistas, ¿no? Digo, sino que justamente Germani, para poder entender su pensamiento y para poder hacer justicia, digamos, con lo que él propuso en sus distintos momentos históricos, también, como todos ya sabemos, muy asociados a los procesos históricos que tocó vivir y siempre en situaciones tan comprometidas. Bueno, esa figura, ese pensamiento también creo que tenía que ver con esta apuesta de nuestra facultad, el regreso de la democracia, una facultad joven, y que de alguna manera le puso al instituto, a pesar de todos estos debates, porque todos los de la comunidad de nuestra facultad sabemos los cuestionamientos en algunos casos a poner el nombre de Gino Germani al instituto y los profesores y detractores, digamos, ¿no? Y todo eso que vivimos en esta comunidad tiene que ver también con esto, que falta el debate sobre el pensamiento de Germani, sobre la obra de Germani y sobre todo sobre la relación de Germani y sus tiempos, ¿no? Sus tiempos en Italia, sus tiempos en las Argentinas que le tocó vivir, sus tiempos en Harvard y cuando ya los últimos años en Italia. Entonces, me parece que este coloquio es fundamental para la sociología, por supuesto, y además por parte de la teoría sociológica. Aplaudo, también hace poco tuvimos el Congreso de Teoría Social, dentro de poco tenemos las jornadas de sociología, es decir, lo que vemos es una gran efervescencia de debate que también seguramente tiene que ver con el momento de la Argentina, ¿no? de tendencias de cambio, y estamos entonces recuperando un poco la iniciativa para pensarnos de nuevo. Le tocó a Germani en otro momento, en otro contexto y con otros actores. Por eso me parece que significa que donde lo miremos es un personaje que desde su producción intelectual, desde su capacidad docente, pero también me gustaría, ya para cerrar y darle la palabra a mis queridos colegas y antiguos, algunos más que otros colegas, su capacidad de hacer instituciones, su involucramiento con la gestión, no solo con valores y principios y convicciones políticas, sino también en todo momento desde que llegó a Argentina, ¿no? Ya que se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre tuvo algún puesto en el instituto como escrito, ¿no? de Vene, ¿no? Y después formó la carrera de Sociología y el Instituto de Sociología en continuidad, pero como siempre toda su trayectoria tuvo que ver, o por lo menos tuvo esa dimensión de construir una forma institucional que de alguna manera diera continuidad o permitiera la posibilidad de realización de lo que él iba construyendo en esa dinámica de la producción de conocimiento. Creo que eso es fundamental para ser humano. Uno no es solo un buen docente o un buen intelectual, sino está comprometido también con las instituciones que le
solo con las instituciones democráticas, como es en general, sino también con estas instituciones que hacen a nuestra vida cotidiana. Y nosotros estamos en una universidad democrática, que se gobierna, por supuesto democrática, con muchas todavía deudas, con distintos procesos de ampliación de nuestras propias prácticas, pero sin duda mucho más democráticas que otras universidades. De hecho, estamos ya en un proceso eleccionario donde elegiremos de nuevo autoridades de algunas de las dimensiones de nuestro gobierno. Y creo que eso, de hecho, también Germani no estuvo en el centro de estudiantes, sino en la medida, y fue delegada a la fuga también. Digo, fue un personaje, porque son esos personajes finalmente los que dejan, creo, estos también pensamientos complejos, pensamientos ricos, pensamientos que dan a la disputa, a las confrontaciones, al amor y al odio finalmente, ¿no? Así que bueno, nada, simplemente agradecer y agradecer al equipo que se puso al hombro la realización de estas jornadas, pero sobre todo al equipo que se pone al hombro a la figura y al pensador y a Gino Germani, y ojalá podamos inaugurar ese archivo y bueno, promover todo esto que ya están haciendo. Así que les felicito, agradezco y les deseo unas jornadas lindas de trabajo. Gracias. Pedro Alejandro y Luca, ¿me parece? Sí. Es muy efectivo si lo hacemos por micrófono, yo digo por la grabación. ¿Usar el micrófono? Sí. A mí me incomoda. ¿Sí? Bueno, se incomoda mucho no, pero no. Vamos a ver si Arranca ahí la 20 minutos. Pedro, dale, haz el experimento. Yo te digo. Blanco, para la grabación. Están explicando en Finlandia. No, pero está metiendo. En Finlandia. Ahora me puse nervioso. Bueno, buenos días. En principio quería comenzar agradeciendo, si bien es algo ritual, pero realmente tengo así solo un sentimiento de gratitud por la invitación a participar en este coloquio tan interesante y rodeado de colegas tan destacados que han trabajado tanto sobre Germani, que la verdad es un motivo de honra poder estar acá compartiendo este momento con ustedes. También agradecer la presencia de ustedes y nada, transmitir la alegría por este congreso que estamos, o coloquio que estamos iniciando ahora. Cuando recibí la invitación, bueno, la primera cuestión que pensé fue qué decir, digamos, sobre Germani que no se haya trabajado, digamos, que es una figura que por lo que venía diciendo un poco Carolina, suscitaba bastante atención. En principio se me ocurría, obviamente, centrarme en las cosas que yo trabajé sobre Germani, que tienen que ver con mis temas de investigación, con una sociología de la sociología preocupada por la constitución de la sociología como una práctica profesional en la academia, pero no solo en la academia, digamos, una sociología que trata de abordar los usos sociales de la sociología, lo que los sociólogos hacen por fuera de las instituciones académicas, en diferentes espacios de la sociedad, diferentes instituciones, como pueden ser agencias estatales, ONGs, las empresas, etc. Eso voy a decir algo en la segunda parte de mi exposición, pero antes, digamos, quisiera plantear algo sobre lo que me despertó, digamos, el título, tal vez sobreinterpreté, muy probable, el título de este panel, que tiene que ver con Germani como objeto, después como su aporte como intelectual, o sus aportes. Y en principio me gustaría empezar diciendo que, bueno, obviamente resulta una obviedad, Carolina ya recorrió parte de esos argumentos, señalar que Germani es un actor, un intelectual central en la ciencia social, en la sociología, porque la ciencia social es el campo intelectual argentino, como mostraron los trabajos de Lucas Rominich claramente, o de Alejandro. Germani tuvo la capacidad de transformar en algún sentido una disciplina que era una disciplina media oscura, ermitaña, en algunas versiones de la sociología, de lo
lo que él llamó después despectivamente sociología de cátedra, una disciplina con poca proyección social, en un discurso que interpelaba a un público mucho más amplio, que aparecía en los medios de comunicación, y sobre todo aparecía en los medios de comunicación porque logró hacerse cargo de responder algunas de las preguntas que esa sociedad a mediados del siglo pasado se hacía. Claramente la cuestión del peronismo era muy importante. También fue una figura relevante, por esto que decía Carolina, de la construcción de instituciones. Germani, digamos, tuvo la suerte, digamos, de que coincidió con un momento de fuerte expansión de las ciencias sociales a nivel regional, a nivel global, digamos, con el periodo de oro, uno podría decir, del desarrollo de las ciencias sociales, y canalizar a través de algunas instituciones el generoso aporte y apoyo de algunas instituciones extranjeras, digamos, pudo controlar unos recursos, hacerse de un grupo de colaboradores e impulsar, digamos, la creación de una carrera, la primera carrera de sociología en el país, modernizar o ampliar las actividades de investigación de su instituto, etc. Diego dice por ahí en un texto, Diego Pereira, que Germani fue un líder que supo, digamos, encontrar una masa de disponibilidad de estudiantes o jóvenes graduados de otras carreras para colaborar con él. Siempre me pareció bastante provocativo, no sé qué opinaban la masa de disponibilidad cuando leían ese artículo. Y también otra cosa muy importante que me parece de Germani, que creo que tiene que ver con el reconocimiento que tiene Germani fuera de Argentina, en América Latina en general, que muchas veces capaz que a mí me pasó de sorprenderme del conocimiento que en algunos espacios donde circulé tenían de Germani, que tiene que ver con la capacidad de generar teoría desde el sur, digamos, el sur global, digamos, hoy, como se suele decir, digamos, la capacidad de plantearse un ejercicio creativo con la teoría. Es cierto que desde una perspectiva que era muy atenta a lo que pasaba a nivel global, mucho más atenta a lo que habían sido los propios desarrollos intelectuales locales, pero siempre con una actitud muy creativa y de propuesta también. Basta ver algunos trabajos de Antonio Brasil Jr., un sociólogo brasileño, que muestra muy bien, digamos, la relación de Germani con la recepción de las teorías que venían del norte, pero el aporte, digamos, creativo. Por estas razones me parece que Germani podría ser, digamos, catalogado como un clásico, digamos, de la sociología argentina, de la sociología latinoamericana, en el sentido que le da Jeffrey Alexander a este término, que tiene que ver básicamente, imagino que lo habrán leído ese texto, pero en este caso me interesa centrar el énfasis en esto, en que ha devenido en buena medida una lectura compartida, digamos, como una base común desde las que diferentes miradas sobre el mundo social se pueden construir, pero es un universo de referencia, o forma parte de un universo de referencias compartida. Es un autor, ahora voy a decir algo, que está volviéndose, me parece, un autor pasible de suscitar lo que de Ippola también llama, en un texto muy lindo, operaciones de retorno. Lo que hacen las ciencias sociales es volver muchas veces, para proponer nuevas ideas, volver a lo que consideran sus clásicos, hacer estas operaciones de retorno. Sin embargo, me parece que la constitución de Germani como un clásico es algo que es, yo decía que estaba en condiciones de operarse, es algo que está en marcha. Y me parece que es relativamente reciente. Alejandro decía en un texto de 2006 que es una compilación de textos del autor, que Germani era un autor referenciado pero poco leído, digamos, y prueba de ello era que hacía bastantes años que sus obras no habían sido reeditadas, digamos, el libro de Alejandro, que es 2006, es como, digamos, inicia un capítulo de recuperación del pensamiento del autor. Empieza a haber un movimiento de recuperación de la obra de Germani en el campo que podemos llamar rápido historia de la sociología, o sociología de la sociología, digamos, como un objeto a explicar, pero también, y acá me parece que es cuando uno puede empezar a considerarlo más un clásico, empieza a haber sociólogos interesados en sus obras como herramientas para pensar problemas contemporáneos. Hay un artículo de José Mauricio Domínguez y María Maneiro, pero también los trabajos que es de 2004, creo, también los trabajos de Ana Grondona o del propio Juan Ignacio Trovero, que digamos, hacen una lectura de Germani en sus propios términos, digamos, tomándolo como insumo para pensar problemas contemporáneos. Creo que ese es un avance. Creo que los espacios de formación, en particular la carrera de sociología, hasta donde yo realicé con mis investigaciones programas, no sé ahora si esto será de otra forma, creo que hay cierto desfase en los espacios de formación donde Germani no es alguien que se lea, tal vez se recuperan algo de los debates sobre el peronismo, pero muchas veces incluso de
de segunda mano, con autores que comentan. En su momento Pablo Marinis había incorporado algún texto de Germania a sociología sistemática, pero me parece que en general las materias de teoría dejan de lado, digamos, la producción de Germania y la producción más local, y eso, digamos, hace que, en fin, tal vez sea un poco apresurado considerarlo un clásico. Creo que podría ser un momento de transición, como las que estudiaba Germania. Me parece que, digamos, de consolidarse ese proceso y demás, creo que estaríamos pasando de una situación en la que la figura de Germani aparecía como un emblema o como un tótem para algunos sociólogos, digamos, que definía bandos en las disputas, digamos, en la sociología argentina, entre quienes se consideraban sus discípulos y trataban de, digamos, que construían una genealogía que él lo ponía como héroe modernizador, digamos, como sociólogo que vino a traernos la racionalidad a la luz frente a las tinieblas de la sociología en el periodo anterior al 55, y quienes, bueno, lo asociaban con esta figura de la gente del imperialismo como un reproductor pasivo del funcionalismo, sociólogo conservador. Creo que, digamos, Germani, porque es un caso, a mí siempre me llama la atención cómo Germani, habiéndose ido, no me acuerdo exactamente del país, en el 66, digamos, el relato que cuenta los mitos de orígenes de la carrera con Germani, como se ve modernizador, se habían reproducido. Bueno, ahí había algo de sus discípulos, digamos, manteniendo en algunas instituciones. Sería muy interesante reconstruir el proceso en los 80, de cómo se recupera esa memoria en los 90 de Germani, cómo el instituto se llama Germani y cómo otras tradiciones se procesan paralelamente. Siempre me llamó la atención cómo ese relato se reproducía, mismo cuando Germani ya no estaba más, digamos, en el país y después entre nosotros, podríamos decir. De modo tal que la figura de Germani, yo diría que fue excesivamente connotada, digamos, estaba muy presente, a la vez poco leída. Creo que, digamos, hay hoy otro tipo de relación, se está planteando entre las generaciones más jóvenes otro tipo de relación que empiezan a tomar a Germani como, bueno, un autor que puede ser pensado como un productor de teoría desde el sur y aprovechado como herramienta en función de análisis más contemporáneos. Creo que esa sería la primera parte. Después, no sé cómo estoy el tiempo. Bien. Yo quisiera hacer mención a la cuestión de, bueno, ¿para qué me sirvió a mí la de Germani en función de esa investigación que les adelantaba? Tiene que ver con las prácticas profesionales de los sociólogos, con lo que los sociólogos hacen más allá de las fronteras de la institución universitaria. En ese momento yo, para la tesis de doctorado, trabajé justamente sobre las prácticas profesionales y lo que motivó ese estudio, más allá de razones personales que tenían que ver con ciertas experiencias trabajando en el Estado, incluso como investigador de mercado, y ciertas angustias que tienen que ver con los estudiantes que están próximos a recibirse y no saben muy bien qué van a hacer y demás, tenía que ver con el contraste que se percibía y que los estudios de Lucas con Gastón Beltrán también ayudaban a pensar. En contraste que se percibía entre la formación que ofrecía la carrera, digamos, una formación bastante, podríamos decir, porque el mercado de trabajo de los sociólogos, lo que los sociólogos hacían más allá de la frontera, digamos, una vez graduados, era muy diverso y muy amplio y muy dinámico. Digo, los sociólogos desde la vuelta a la democracia empezaron a ocupar despachos estatales, en los 90 se insertan en las ONGs, en las empresas, en la investigación de mercado, en los recursos humanos, digo, un mundo muy dinámico y una carrera relativamente cerrada. Para mí, digamos, en principio eso no me llamaba la atención como tal, tampoco me llamaba la atención como tal que uno considerase que efectivamente lo sociológico era dar clases en una materia de la carrera o la investigación académica a lo que uno aspiraba y que lo que se hacía desde un ministerio no era sociología y que uno viviera eso con incomodidad y demás. Y digamos, en el proceso de esa investigación, leer Germani me sirvió bastante, en particular un artículo que se llama Sociología y Planificación, que está en la compilación de Alejandro en la editorial de la Universidad de Quilmes, donde Germani, digamos, plantea, ya en el texto original creo que es del 46, que ya se estaba dando en aquel momento una división de tareas, o una división de trabajo entre los sociólogos, entre lo que él llamaba la sociología teorética, la sociología que produce teoría, la sociología con una orientación ideográfica que estudia, digamos, determinados procesos históricos, y lo que él llamaba sociología aplicada.
¿no? Que era la sociología en el rol de experto para solucionar diversos problemas. Y lo interesante de eso, y lo que me empezó a hacer desnaturalizar incluso mi propia visión sobre las prácticas de los sociólogos, es que Germani decía que entre esas diversas prácticas, que entre esas diversas tareas de la sociología debía haber la mayor unidad posible. Él reconocía que había diferentes lógicas en esos ámbitos, pero que si los sociólogos en sus diferentes ámbitos se plegaban más o menos a una lógica similar, que él decía, es la lógica del método científico, esas diferentes sociologías pueden fertilizarse mutuamente. ¿Por qué? Porque la sociología aplicada ofrece un campo de pruebas de las ideas de los teóricos, pueden traer problemáticas, de los teóricos, los que trabajan en la académica, pueden traer problemáticas que ayuden a dinamizar los debates académicos. En fin, lo que ahí, digamos, me ayudó mucho a pensar y a plantear, digamos, la relación entre el espacio de formación y las prácticas de los sociólogos que yo estaba estudiando, mis entrevistados, esa idea de la unidad, esa idea de no plantear jerarquías, esa idea de pensar en la mayor conexión posible, pero no desde el punto de vista de que, digamos, individual, de, bueno, a ver si hacemos algo para que los sociólogos, una vez que se gradúan, encuentren trabajo más fácil, digamos, planteado el problema desde el punto de vista de los individuos, sino en términos más sistémicos, de ver, bueno, qué aporte pueden hacer las experiencias de los graduados a la formación de los propios sociólogos y cómo las herramientas más, lo que se produce desde la academia puede fertilizar aún más el trabajo de los sociólogos aplicados, el trabajo aplicado de los sociólogos. En ese sentido, Germani fue como, digamos, un elemento importante de la desnaturalización que yo tuve que hacer para estudiar ese tema de investigación bastante particular, que era bastante autorreferencial, digamos, que tenía que ver con estudiar el propio mundo de pertenencia, digamos. Esa lectura de Germani me permitió exotizar un poco lo que yo daba por descontado, que había una sociología, que estaba la sociología, que es un poco la idea que transmite de la carrera, que es la académica, y otras sociologías que, bueno, son sociologías en duda, digamos. Ese fue el aporte de la lectura de Germani, sobre todo en esa primera investigación. Posteriormente yo trabajé ya en otra investigación de más largo plazo, donde me propuse hacer como una reconstrucción sociohistórica del desarrollo de la sociología desde mediados de los 50, desde la formación de la carrera de sociología, y ahí me dediqué un poco más a abordar, bueno, cómo se había armado la carrera, digamos, en qué medida esas ideas de Germani que yo estaba, digamos, trayendo a partir de este texto habían permeado la formación de la carrera. Y lo que más o menos pude ver es que efectivamente había habido, que también resulta sorprendente, mirado desde el canon más actual, había habido una apuesta de Germani por incorporar, digamos, esta sociología aplicada a la formación de los sociólogos. De hecho, el plan de estudio tenía una especialización que era en sociología aplicada en psicología, digamos, pero decía que iba a haber otras, digamos. Germani, ya antes de ingresar en la carrera, había sido un entusiasta impulsor de los estudios de mercado frente a publicistas y empresarios. Había habido en Germani una vocación por mostrar, digamos, la fertilidad de la sociología fuera, más allá de la práctica académica. Las razones por las que ese impulso a la sociología más profesional no cuajó tanto en ese momento son varias, y podría mencionarlas solamente ahora por el tiempo, pero tienen que ver con las dificultades de una carrera que se masificó rápidamente, entonces no tenía profesores en condiciones de haber tenido una trayectoria laboral que les permita poner en juego en la enseñanza algunas experiencias. Tienen que ver con el proceso de radicalización política que recorre a buena parte de la juventud en esos años, a partir de los 60, que hace que la cuestión más profesional apareciera muy secundaria respecto a los debates políticos. Y sobre todo, yo diría también, tiene que ver con un mercado de trabajo que no existía todavía realmente para canalizar, digamos, por más que Germani se ocupó desde la carrera de generar algunos convenios con algunas instituciones, como por ejemplo el Consejo Federal de Inversiones y demás, lo cierto es que era difícil aún canalizar, digamos, a esos graduados que empezaban a ser numerosos en el mercado. Si uno compara esa situación con la situación más actual, o por lo menos la que yo trabajé, uno observa un contraste bastante claro. En el sentido de que, uno puede decir, en la época de Germani, en esos primeros años, estaba la vocación por procesar, bueno, ¿qué hacen los sociólogos afuera? ¿Cómo podemos, afuera de la universidad, cómo podemos
nutrirnos de sus experiencias en un dispositivo de formación, cómo podemos pensar en una sociología más ecuménica, pero no estaba, digamos, el mercado, las posiciones en la institución que pudieran facilitar efectivamente esa inserción, mientras que ya desde los años 90, 2000, que es hasta donde estudié yo, claramente estaba el mercado de trabajo, claramente los sociólogos hacían un montón de cosas, y sin embargo, la institución no tiene la capacidad en términos colectivos, digo, en términos institucionales, de hacer algo con eso. Era más darle la espalda a esas múltiples experiencias de los grados que desarrollarse en varios lugares. Hay casos arquetípicos de esto, de prestigiosos consultores que básicamente daban clases de teoría y no hablaban de su trabajo más profesional, o las clases de metodología donde se enseñaba la metodología sin mostrar sus posibles usos no académicos, aun cuando esos fuesen los usos de los profesores que daban esos cursos. Creo que hay ahí, digamos, a la luz de la experiencia previa, a la luz de la lectura de Germani, todo un potencial de experiencias que, insisto, podrían ser aprovechados de otra forma por los espacios de formación. No estoy diciendo con esto que haya que olvidarse que la sociología es una disciplina que tiene que incomodar, preocuparse por las cuestiones de la autonomía. Obviamente no estoy diciendo que haya que instrumentalizar la formación en función de las demandas del mercado, pero sí tratar de pensar, como nos invitaba Germán en su momento, formas de capitalizar, digamos, esas diferentes sociologías y promover mayores diálogos con ellos, entendiendo que eso va a fortalecer, digamos, a la sociología, a la disciplina en su conjunto. Bueno, eso. Muchas gracias por la atención. Bueno, yo voy a hablar sin micrófono, voy a hablar fuerte. No, empiezo a armar una galleta acá. Bueno, muchas gracias en principio a los organizadores, a Carolina, a Diego, por la invitación, que siempre es un buen motivo, para hablar sobre las cosas que uno hace, sobre lo que ha hecho, y al mismo tiempo tratar de decir algo nuevo, lo cual es más complicado todavía. Yo voy a decir en pocas palabras, así un poco, voy a ser un buen alumno de la invitación, entonces voy a decir un par de cosas sobre Germani intelectual, pero después quisiera un poco cambiar el foco y tomar a Germani como objeto y tratar como objeto en el sentido de utilizarlo para ilustrar un teorema de la sociología de la cultura. ¿Okay? Entonces, si uno dice, bueno, ¿por qué ese objeto es tan potente, ¿no es cierto? Bueno, porque es difícil reunir en una gente del campo intelectual en la Argentina unos tantos papeles, ¿no es cierto? Y tan poderosos papeles. Entonces, aquí Pedro nombró algunos. Carolina dijo, creador de institución, lo que se llama institution builder. No hay todos los días eso, no aparece todos los días. Es decir, personajes que mejor dicho, combinan las dos cosas. No solo fue un fundador de discurso, podríamos decir, o sea, un fundador de una nueva lengua, ¿no es cierto?, para la sociología por lo menos local, sino que también fue un creador de instituciones. Entonces ya ahí tenemos dos papeles que en realidad suelen estar disociados. ¿Qué sé yo? Nosotros sabemos que Max Weber no creó ninguna institución para la tradición, y que por el contrario Durkheim creó dos o tres instituciones. Bueno, la Agnès Sociologie, por ejemplo, fue un creador de instituciones. Entonces, esos dos papeles que en general aparecen disociados porque son muy difíciles reunir esas dos disposiciones, en términos de Bourdieu, ¿no es cierto? Es difícil reunir una gente con disposiciones hacia esos dos tipos de inversiones, ¿no es cierto? Una inversión intelectual y una inversión institucional. Porque son, en general, demanda, como todos sabemos, como la noción misma de inversión demanda, ¿qué demanda? Tiempo. Entonces no hay mundo, la persona tiene una vida activa de 30, 40 años, no se puede hacer tantas cosas. Bueno, eso entonces es un dato notable, por lo tanto, por eso los líderes, digamos así, intelectuales, son personas que son líderes porque tienen propiedades improbables dentro de una población. Son las que tienen las propiedades más improbables. Y es por eso que se destacan, es decir, porque hacen cosas que están como por encima
de la capacidad de todos los otros, pero no porque los otros no sean capaces, simplemente porque no reúnen las propiedades que esa gente tiene. Y que por esas cosas de la historia, o sea, las configuraciones, vamos a decir así, justamente esas propiedades se concentran en algunos agentes en esos periodos que Max Weber llamaba justamente carismáticos de la historia. Porque el carisma aparece así. El carisma es la resultante de una reunión de una serie de propiedades en un determinado conjunto de agentes, un agente. ¿Se entiende? ¿Y cuándo hay carisma en la historia? Domina, como todos sabemos, ya todos acá somos lectores de Max Weber, en la historia domina la tradición o la racionalidad. Entonces el carisma es lo extraordinario. Entonces por eso que uno vuelve a este señor, porque es así, ¿no es cierto? No aparecen todos los días. Y nosotros tenemos la suerte, por cierto, de tenerlo. Tenemos la suerte en qué sentido, que no se encuentran estos personajes tampoco en América Latina, en la geografía de América Latina, cosa que yo he explorado un poco. Y entonces, quiero decir, es un beneficio del que nosotros tendríamos que usufructuar más, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, fue fundador de discursos, fundador de instituciones. A las instituciones habría que agregarle fundador de instituciones no solo locales, sino también internacionales. O sea, la Flax, ¿no es cierto? Todo ese business internacional que por cierto, fue su propio ingreso al campo coincidió al mismo tiempo. Él se benefició, ¿no es cierto?, de una determinada configuración internacional que era la globalización del sistema académico, pero eso existe, pero luego tenemos que encontrar a gente que tenga disposiciones para ese tipo de inversiones. Y él las tenía, y tanto es así que fue enormemente exitoso. Luego también este señor fue editor, o sea, fue un agente clave en la, digamos así, en la división del trabajo intelectual en la cultura argentina, porque no solo creó instituciones, luego creó una lengua nueva para la sociología, sino que también difundió un repertorio bibliográfico. O sea, ¿cuántas cosas va a hacer este señor? Luego después fue jefe de escuela. ¿Cuántos jefes de escuela hay? Max Weber no fue jefe de escuela, Durkheim fue jefe de escuela. ¿Qué discípulos conocemos de Max Weber? ¿Conocen alguno? No conocemos ninguno. Y fíjense el tamaño que tiene Max Weber. Entonces ven que no es probable que un líder intelectual se conjugue con estas otras propiedades. Jefe de escuela, editor, creador de instituciones, no, eso ya les digo, es momento carismático, ¿cierto? Y jefe de escuela con todo lo que se indica, ¿no es cierto? Él, por lo tanto, si fue jefe de escuela es porque nos transmitió una herencia. Esa herencia se llama un programa de investigaciones. Que todavía no hemos salido de esa pregunta. Toda la historiografía argentina, toda la historia social argentina vivió de las preguntas que hizo, vivió de este programa de investigación que lanzó Germán para toda la historia social. Agarran la historia social del sistema político, la historia social de la inmigración, la historia social del sistema de estratificación. Toda la historia social vivió de eso, además de los sociólogos, claro, que tenemos mucha legitimidad para vivir de eso, ¿cierto? Entonces, jefe de escuela, ¿y qué es jefe de escuela además de producir, digamos, un programa de investigación? Formar activos, ¿no es cierto? Formar un capital y formar aquellos que van a reproducir un capital. Pero este señor hizo todo, o sea, es decir, no solo propuso él no solo le dio una reproducción ampliada, simple del capital, sino que formó a aquellos encargados de la revolución ampliada de ese capital intelectual. O sea, hizo... Es decir, en fin, y un poco yo cerraría así, después, contribuciones de orden intelectual podríamos en el programa de pesquisa, en el programa de investigación podríamos desplegar, ¿no es cierto? Pero quizás podríamos resumirlo así. Germani un poco, ¿por qué fue es una figura central para nosotros? Porque es un señor que convirtió los problemas sociales en problemas sociológicos. Los problemas sociales están en todos lados, hablan los periodistas, problemas sociales, los periodistas, los abogados, la prensa, los actores sociales, los actores políticos. Problemas sociales están, pero esos no son problemas sociológicos. Para convertir problemas sociales en problemas sociológicos hace falta crear una lengua de procesamiento y de ingreso, o sea, una lengua de tratamiento de esos problemas. Entonces uno dice, sí, la estructura social argentina tiene clase media, tiene clase baja, tiene clase alta. ¿Y qué hacemos con eso? El señor Germani se interrogó a partir de esos problemas sociales que todos conocemos, porque los problemas sociales son por todos conocidos. El problema que Germani hizo de esos problemas sociales, los convirtió en problemas sociológicos porque
los convirtió en fuente para interrogaciones para preguntas que están en nuestra tradición. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos nosotros en tradición? Comprender la acción humana. Entonces, ¿qué entendió este señor? Bueno, tenemos el volumen de la clase media es muy grande. Ok. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, entonces eso seguramente, si tenemos una estructura social, un volumen de la clase media ancha, eso va a afectar, por ejemplo, las normas de la deferencia social, las normas de la igualdad social. ¿Por qué? Porque la posición de ese agente en esa estructura social, su tamaño y su volumen indican, digamos así, eso afecta su orientación de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ven ustedes que él, en realidad, y así tenemos con el problema de la inmigración. La migración no la inventó Germani, todos hablaban de inmigración. La inmigración es un problema que está en toda la ensayística argentina, no es un problema que inventó Germani. Pero Germani nos ayudó a entender cuál fue el impacto de la inmigración sobre la reforma del sistema político, la estructuración de las clases sociales. O sea, solo este señor nos ayudó a entender que no es indistinto que la clase media urbana se reclute de un grupo inmigrante nuevo o de un grupo tradicional. No es indistinto. Son dos clases medias distintas. Si nosotros no prestamos atención a ese marcador temporal y geográfico, el tiempo, Germani hizo una reflexión sobre... ¿Por qué fue un buen sociólogo? Porque entendió que el tiempo no existe. El tiempo, la práctica es la que temporaliza, la que incluye el tiempo para nosotros, la que nos hace posible vivir un tiempo, ¿no es cierto? Y él fue una persona muy sensible al tiempo, tanto así que todo el tiempo, que valga la redundancia, pensaba, claro, ¿cómo se dice? Cuando empezó las disrupciones que causaron el irigoyenismo y el peronismo en el sistema político, él pensaba todo el tiempo en la velocidad de los cambios que habían precedido esa reforma política, porque de esa velocidad de los cambios dependía el grado de discontinuidad del nuevo sistema político respecto a la tradición política. Entonces un señor, como son los sociólogos, sensibles al tiempo, obviamente. No es lo mismo, un grupo social no se siente en la misma posición en la estructura social si tiene antigüedad que si no la tiene. Y eso Germani lo demostró para todos nosotros con la inmigración, ¿no es cierto? Las clases medias entonces no van a hacer reaccionar, todos sabemos, ¿cierto? No van a ser como en Europa. ¿Por qué? Porque son distintas en qué aspecto, morfológico. Sí, pero no tanto, porque son como allá empleados, un poquito pequeños empresarios. Pero ¿qué es lo que los distingue? Su carácter de recién llegada a la estructura social. Y entonces entonces no podemos esperar de ellas una actitud reaccionaria. ¿Por qué? Porque ellos no tienen normas acumuladas de prestigio, no tienen un sentido de su propia distinción, valía, etc. O sea, quiero decir, la obra de Germani es eso, ¿no es cierto? Es un tesoro para aprender sociología, para aprender a ser sociólogo, ¿no? Y está todo ahí, quiero decir, y ustedes leamos así toda la historia social que se escribió a posteriori, toda la sociología que se hizo después, y yo los invito a un desafío, uno dice, esto ya estaba allá, sí. Quiero decir, con actualizaciones, en fin. Acá te me anoté algo también, ¿no es cierto? La estructura, el sistema de estratificación. Ese es un problema social, y él lo convirtió en un problema sociológico. ¿Cómo? Y sí, mira, si vos tenés un volumen si vos tenés cuando se llaman las tasas de movilidad, si vos tenés una sociedad con mucha movilidad ascendente y descendente, no tenemos posibilidad de... Recuerden que una de las preguntas que hizo Germani es ¿por qué no hubo partido socialista en la Argentina? Porque además él fue un comparatista, por eso es un gran clásico, ¿no es cierto? Porque él, en la mejor tradición de los clásicos, hizo sociología comparada todo el tiempo. Él fue como Max Weber y como Durkheim, pero sobre todo como Max Weber, ¿no? Un sociólogo comparado, nunca dejó de comparar, todo el tiempo fue desde que empezó, ¿no es cierto? Y sí, no, el fascismo en Europa, acá el peronismo, como es, desde ahí arrancó y ya no paró de comparar. ¿Cómo corresponde? Porque la comparación no es un método de la sociología, es la sociología, la comparación. Entonces él que decía, bueno, acá nosotros tenemos una estructura social con altísimo grado de fluidez. ¿Cómo de fluidez? Y sí, porque si nosotros tenemos si la gente va y cruza todos los días las fronteras sociales, todo el tiempo la está cruzando, hoy día clase media, mañana clase alta, mañana clase alta, si todo el tiempo estamos en una sociedad así, no hay casi ya, ¿cómo podría decir? No hay discontinuidad en el sistema de estratificación, no es rígido. Y si eso es así, ¿y cómo se forma una conciencia de clase? Se forma en periodos de aislamiento, ¿no es cierto? Decía claramente.
ahí volvemos a ver el tiempo, en periodos de segregación social, entonces para que aparezca una conciencia obrera, todo eso, precisamos esas condiciones sociales de producción de esa conciencia social. Eso lo vio, en fin. Bueno, dejemos ahí eso porque podríamos hablar rato largo, ¿no es cierto? Ahora yo quiero tomarlo ahí como un experimento, no sé cuánto tengo, Diego. 10. ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno, 10 yo puedo. Ahora vamos a tomarlo ahí como un experimento. Hay un dictum, un teorema de la sociología de la cultura que está en toda la obra de Pierre Bourdieu, por ejemplo, yo lo tomo de la regla del arte, que dice así: cuando una nueva posición se impone en el campo, ¿no es cierto?, todas las posiciones, todas las problemáticas y toda la estructura de los posibles se modificó. Chao, no hay tutía. O sea, ya nos cambió el escenario. ¿Cuándo eso ocurre? Bueno, todos sabemos que eso ocurrió, ¿no es cierto?, con Germani. ¿Y qué es lo que ocurrió? Yo quizás sea un poco impetuoso, digamos, pero yo voy a recurrir a una noción de Bourdieu que creo que nos sirve para pensar. Este señor hizo una revolución simbólica, como la hicieron los grandes artistas que Bourdieu estudió, Manet, Flaubert o Baudelaire. ¿Cómo una revolución simbólica? Sí, una revolución. ¿Qué es una revolución simbólica? Un cambio en el sistema de categoría a partir de los cuales nosotros pensamos el mundo, porque toda la sociología de Bourdieu, todos sabemos, es una sociología del conocimiento, ¿cierto? Bueno, como todas las sociologías, es al mismo tiempo una sociología del conocimiento. El sistema de clasificaciones de Durkheim, el sistema de las religiones de todo. Entonces, pero sin embargo, ¿por qué son muy difíciles de pensar las revoluciones simbólicas? Porque nosotros mismos estamos presos de ellas. ¿Cómo presos de ellas? Sí, porque nosotros pensamos el mundo con las categorías que ellas nos preparaban a nosotros. Nosotros ya hemos asimilado esas categorías, entonces nosotros vemos take it for granted, como dicen los gringos, ¿no es cierto? Y damos por sentado que eso es así. ¿Y cómo vas a hacer sociología si no como hacemos ahora sociología? Mentira. O sea, ¿qué quiere decir mentira? Hasta este señor, mentira en el sentido que este señor cambió el sentido de una ocupación, ¿no es cierto? ¿Cómo el sentido de una ocupación? Sí, no hay una forma de ser sociólogo, no está escrito en ningún lado eso. Por lo tanto, se ha sido, se es y posiblemente se sea de muchas maneras sociólogo, ¿no? Entonces, una revolución simbólica es eso, un cambio que Germani produjo, un cambio en el modo de concebir esa ocupación, un cambio en el modo de practicar ese métier, un cambio un cambio en la actitud hacia el métier. Todo eso está involucrado en el huracán que trajo él, ¿no es cierto? O sea, decir él, por cierto, siempre es toda una manera de hablar, ¿no es cierto? Nosotros somos sociólogos y sabemos que no existen personas demiúrgicas, ¿no es cierto? No, es un grupo, ahora voy a decir un poquito sobre eso. Pero hay que hablar, y estamos hablando de este señor acá. Entonces, él produjo una revolución simbólica, ¿no es cierto? Un cambio que es un cambio, como dice la palabra, ¿no es cierto? Un cambio cognitivo. Pero, aquí lo que me gustaba ilustrar acá era que esos cambios simbólicos a veces también, esos cambios necesariamente tienen que ver con cambio social. Esto parece una frase hecha ¿cómo se dice? Estudiante de sociología. Todo cambio cognitivo es un cambio social. Pero vamos a decirlo así. Entonces dijimos, todo el ascenso de una nueva posición al dominio del espacio implica un cambio en las posiciones, un cambio en la estructura de los posibles y un cambio en las problemáticas. Entonces, para ver eso tenemos que ver quiénes estaban, qué es lo que había y qué es lo que hubo contemporáneo a Germani. Entonces yo voy a ilustrar ese acerto diciendo lo siguiente, ¿no es cierto? Durante toda la primera mitad del siglo XIX, la sociología fue una ocupación, como cualquier otra. ¿De qué tipo la ocupación? Profesor, exclusivamente profesor. Ok, ¿quiénes practicaban esa ocupación de profesores? En principio, a comienzo del siglo, los hijos de la nobleza de Estado nacional, podríamos decir así. Octavio Bunge, Quesada,
hijos de la nobleza de Estado. O sea, son personajes que están en una región del espacio social que nosotros ni podemos pensar. No podemos pensar porque nosotros ya no tenemos esa propiedad de distribución en nuestra disciplina. Nosotros no encontramos ningún hijo de la nobleza de Estado en esta sala ni en toda la carrera de sociología hoy. Entonces no tenemos que naturalizar eso, la morfología que nosotros vemos. Tenemos que justamente desnaturalizarla. ¿Cómo la desnaturalizamos? Germani nos ayudó comparando. Ok, vayamos, ¿quiénes hacían sociología? ¿Quiénes eran los jetones de la sociología a comienzos del siglo? Que eran hijos de la nobleza nacional, nobleza de Estado. Luego, en una especie de decaimiento, podríamos decir, social, fueron los hijos de las oligarquías provinciales medias empobrecidas, ¿no es cierto? Todos los Poviñas, los personajes que los que hacemos historia de sociología los conocemos, ¿cierto? Y bueno, ¿y quiénes eran estos señores para que nosotros podamos entender un poco? Bueno, eran abogados. Ok, entonces por lo tanto, ya nosotros tenemos una condición de ingreso diferente, que eso te cambia todo, o sea, una condición de ingreso a la disciplina diferente. Si yo ya entré por el tubo del derecho y luego llegar a la sociología, no es lo mismo que ingresar por otro lado, ¿no es cierto? Los sociólogos de los que nosotros somos hijos, o sea, nosotros provenimos de una condición de ingreso completamente diferente. Germán hizo la revolución que hizo, ¿no es cierto?, simbólica, no porque él era un genio, porque esas son pavadas, ¿no es cierto?, porque en general los líderes son usurpadores de un espacio, ellos usurpan una configuración que está ahí, que está caliente, ellos configuran una potencia, ellos usurpan una potencia social, ¿no es cierto? ¿Y qué es esa potencia social? El grupo en el que se apoyó Germán. Entonces, si nosotros teníamos los hijos de la nobleza de toga, que eran los sociólogos que nosotros conocemos, los señorones, digamos, de la clase alta criolla, o de la clase criolla provinciana, ahora tenemos hijos de inmigrantes, judíos y mujeres. No hay ni una mujer en la sociología de toga, ninguna, que podríamos llamarla así como un poco, haciendo una analogía con el Manet de Bourdieu, esta sociología pompier, ¿no es cierto? Esta sociología un poco académica, ¿cierto?, oficialista, sociología de escuela, sociología de Estado también, muchos de esos son funcionarios, obviamente, sociología de Estado. Bueno, no hay ni una mujer, y nosotros como somos sociólogos sabemos lo que eso implica, es una propiedad morfológica decisiva. ¿Decisiva para qué? Para entender que las inquietudes de ese tercer estadio de la sociología, que fue la de esta revolución carismática, los temas, las inquietudes, los enfoques, la sensibilidad social. Entonces, los problemas que nosotros, que este grupo nos transmitió, nos heredó, nos cargó como herencia, son problemas hijos de esa morfología. Por lo tanto, ese cambio cognitivo, fíjense, es un cambio, yo decía la fórmula de estudiantes de sociología que todos están, el cambio cognitivo siempre deriva de un cambio social. No, ¿qué es eso? Es así, obviamente, pero hay que hacer las mediaciones de ese cambio social. Y una de las mediaciones es esta. La revolución simbólica fue una revolución simbólica, ¿saben por qué? No porque Germán tuviera ideas geniales, tuvo ideas distintas porque él provenía de una morfología distinta. Es así, ¿se entiende? O sea, y provenía de una morfología distinta porque él proviene de un grupo. En principio vamos a decir, él está inscrito en una región del espacio donde se concentran familias de reciente data en la especialización del trabajo cultural. Ustedes saben, Ana María Babini era hija del dramaturgo. Luego todo ese mundillo se refuerza por alianza matrimonial, ciertamente, ¿no es cierto? Un grado, por ejemplo, en aquellos viejos socios no hay ningún grado, hay pura exogamia, acá hay toda endogamia. Como todos sabemos, la endogamia refuerza el vínculo, refuerza Pero acá son hijos de comerciantes, hijos de grandes mecenas culturales. ¿Quiénes son los Ditela, por ejemplo? Francis Horn es hija del Radiolaria, nosotros sabemos quién fue ese un gran empresario cultural. Es decir, son gente de ¿cómo podría decir? De un grupo emergente nuevo, ¿no es cierto? No son aquellos hijos de viejos funcionarios, de familias tradicionales, de familias numerosas con muchos hijos, etcétera, provincianos, ya ese marcador geográfico también habla mucho del conservadorismo de esa tradición. Y este señor se rodeó de hijos de empresarios culturales, grupos ligados al trabajo cultural, Butelman, editor, todo. Bueno, hay muchos, Spivakov, Abril, no podemos dar la lista todo, pero entonces fíjense que tenemos eso, ¿no es cierto? Que tenemos a ¿cómo podría decir? Que si hubo una revolución simbólica fue porque vamos a traducirlo a la lengua de las revoluciones artísticas, si hubo todas esas transformaciones estéticas se apoyaron en una gran transformación ética.
y esa transformación, un cambio ético, pero un cambio ético no porque estos fueran personas más buenas, esa cosa, no, ético en el sentido de estilo de vida, ¿no es cierto? Nuevas formas de estilo de vida. Estamos hablando en principio de un grupo muy metropolitano, por cierto, muy metropolitano. Es decir, que está anclado en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto está en la capital donde se acumula el capital. ¿Qué capital? Cultural. Y no son aquellos que prohibían en Córdoba, en Santiago del Estero, todo eso hace una gran diferencia. Por eso que se pudo hacer, pudo hacer una revolución intelectual, simbólica, se llama así simbólico. ¿Sí? Bueno, entonces me queda un minuto y yo voy a terminar diciendo así, que dos cositas, que yo creo que nos falta una historia social, ¿no es cierto?, de todo este business, o sea, una buena historia social. ¿Y por qué digo? Porque en general todas estas cosas que acabo yo de decir, muchas veces nosotros las vivimos como, decimos así, reducimos esa complejidad diciendo, y no, porque fueron cambios de época, ¿viste? Claro, en el 20 una cosa, en el 40 otra. Pero eso no es una tontería, o sea, no dice nada. ¿Por qué? Porque es una palabra vacía. Época es una estupidez, hay que borrar la palabra del diccionario época, porque es una atrapa todo y no dice nada. ¿Qué cuerno es una época? No hay época, no existe, es una concepción cartesiana como del tiempo, ¿no es cierto? Yo y el tiempo está ahí como una vasija. ¿Qué vasija? O sea, no existe. ¿Por qué no existe la época? Porque lo que nosotros llamamos época es hijo de una morfología. Existen las épocas porque existe una morfología. ¿Cómo una morfología? Sí. Una morfología quiere decir la estructura de un espacio. ¿Quién domina ese espacio? ¿Quiénes son los dominadores de ese espacio? Y eso me da el color de lo que después yo llamo una palabra boba, época. Ah, la época de los hippies. ¿Qué es eso, la época de los hippies? Hay que ver cuál es la morfología que dio como resultado de los hippies. Entonces no hay que traducir más así. De decir, no, porque vos me estás comparando los 20 con los 50. Entonces son dos épocas distintas. No, el problema es que justamente son dos morfologías distintas, hay que entenderlo así en términos de eso. ¿Por qué son distintas? Porque morfológicamente los grupos son distintos. Y la otra, con esto termino el señalamiento que yo quería hacer, porque enfatizo una historia social de esta experiencia intelectual, porque en realidad, en general, como nos tiene acostumbrado un poco la historia de ideas que circulan mucho entre nosotros, que nosotros somos muy víctimas también de eso, es que en general todas esas cosas se piensan como cuando se piensan estas estaciones de la tradición, de la ocupación, estas estaciones de la ocupación, no, lo que pasa es que el repertorio bibliográfico fue cambiando. Pelotas, no importa el repertorio bibliográfico. ¿Por qué? Porque el problema es que después nos encontramos con que Orgán leía a Max Weber como leyó. ¿Y qué leía? ¿Paturuzú? No, todos leían a Max Weber, a Durkheim, a Tarde, a Simmel. Por lo tanto, la diferencia no está en la lectura, la diferencia está en la actitud en el modo de la lectura, en la selección que yo hago de ese patrimonio. El patrimonio es el mismo. Por cierto que hay inflexiones, todo este grupito de Germani es más anglo, ya sabemos, y los otros son más galo, germano, pero esas son pelotudeces. ¿Por qué? Porque ¿ustedes creen que Germani no leía a los alemanes y todo el grupo de él? O sea, quiero decir, entonces el problema no es el repertorio, el problema es la relación que los grupos establecen con esos repertorios y los criterios de selección de esos repertorios. Y eso ya no se explica por el repertorio, eso es lo que digo. Se explica por una experiencia social, por trayectorias sociales, por trayectorias escolares, o sea, por otras cosas sociales, como decía Durkheim. Un hecho social se explica por otro hecho social. Bueno, con esto termino entonces ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad, un placer estar acá con los compañeros de distintas historias, distintas generaciones, y bueno, vamos a tratar de decir algo. Los compañeros han dicho realmente cosas muy interesantes. Mi preocupación es la siguiente. Obvio que es bastante evidente que Germani no va a ser un mero capítulo en la historia de la sociología argentina. Los capítulos dedicados a los fundadores son importantes, siempre son importantes. Y en ese sentido es que se atiende a su papel de organizador cultural. Y bueno, y si se quiere, lo que vamos a decir acá es que uno atiende también a su papel intelectual, en el sentido moderno. Aquel que
en este caso encima construye el espacio, que otorga credenciales, que obtiene reconocimiento, que con ese reconocimiento se planta no solo frente al propio espacio, sino al conjunto de la sociedad con una mirada, que es lo que más me interesa acá, su relación con el conocimiento, la determinación de que el conocimiento debe servir a la especie humana y que la institución científica, académica, en su autonomía, es el espacio moderno que tiene designada esa tarea trascendente. Uno podría decir, esto está en la letra de la ciencia moderna. Bueno, está en la letra de la ciencia moderna, pero sin embargo, mi apuesta para decir acá es que acá se incorpora con una particular intensidad. Y se incorpora con una particular intensidad porque creo que es importante mencionar cuáles son las características, efectivamente lo de la morfología que mencionó Alejandro, cuáles son las características político-culturales, además de las transformaciones estructurales que son las generadoras de esta singularidad germánica. Y uno puede decir muchas cosas, digamos, si uno tuviese que pensar comparativamente, diría, la excelente tesis de maestría de Diego Pereira, digamos, da cuenta de un aspecto muy interesante de cómo es el fracaso en la constitución del campo sociológico hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El fracaso, digamos, cómo hay personajes, Quesada, Guadalupe García, Maupass, que tienen voluntad, no son solo lectores, que tienen voluntad de producción de conocimiento y que encuentran ciertas resistencias, porque efectivamente en un momento que era un momento modernizador, que era un momento de reivindicación de las luces, esa sociología de algunas cátedras, la de Lepiane en el 98, algunas de esas sociologías son bastante desacomodadoras para el proyecto de la generación del 80. Uno diría, ¿quién es el que realiza el proyecto de la generación del 80? En el sentido práctico lo realiza Miguel Canet, que entre otras cosas se ocupa de desacreditar a la sociología públicamente en debates en la Facultad de Derecho y de subestimar la sociología como una especie de charlatanería donde hay presencia de hipótesis solamente. Porque efectivamente el clima para que surgiera la sociología en ese momento estaba, digamos, la ciencia se revalorizaba la ciencia desde experiencias universitarias, estatales, se revalorizaba la ciencia desde el mundo de los alternativos. Yo me encuentro con una revista muy simpática, anarquista, 1898, editada por un anarquista italiano expulsado por la ley de residencia, que se llamaba Fortunato Serantoni, que tenía una librería en la calle Corrientes frente al Rojas, en 1898. La revista se llama Ciencia Social y abajo dice Sociología, Arte y Letras. Sociología como la nueva disciplina que va a ayudar a pensar la sociedad. Está dado todo, pero resulta que Quesada, Maupass, García dicen cosas inconvenientes sobre la política criolla, dicen cosas inconvenientes sobre la distribución de la propiedad, dicen cosas inconvenientes. Y en realidad, si uno quiere, no me voy a detener en esto, pero digamos, si uno quisiera extenderse más, diría, bueno, después viene el neocantismo de Alejandro Korn, que, digamos, tira por la ventana esto que aparentemente iba a ser el positivismo vulgar, digamos, el arielismo del producto del libro Ariel del uruguayo José Enrique Rodó, que reivindica una especie de nacionalidad moderna, pero que
no se separa de la tradición grecolatina, digamos, se hace carne quizás más en Leopoldo Lugones. Cuando Leopoldo Lugones da la conferencia sobre el Martín Fierro en el Teatro Odeón, que era una especie de ritual común para el campo intelectual naciente en la época, ahí vienen y dan conferencias Jean Jaurès, Clemenceau, bueno, él da una serie de 12 conferencias en la que está el presidente de la Nación, los ministros, los nuevos miembros del naciente campo intelectual, los universitarios, los nuevos miembros del naciente campo intelectual que no son todos de la élite, digamos. Quiero decir, bueno, la cuestión es, Lugones funda cómo aborda la cuestión social que tenía que abordar la sociología. Lugones aborda la cuestión social produciendo una síntesis, que es la literatura nacional. El Martín Fierro construye una especie de caballero héroe de la tabla redonda, que no importa que en la ficción, en el relato de la ficción, haya apuñalado borracho a un negro impunemente y le haya dicho vaca a una señora que entraba al baile, no importa, digamos, se construye un héroe que es la síntesis de la tradición grecolatina, un caballero, luchador, viril, que mira hacia lo lejos porque está montado a caballo, no como los campesinos que agachan la cabeza. Bueno, eso es lo que se construyó, y en el caso de se construyó para pensar la cuestión social, porque Lugones piensa la cuestión social y dice, ¿qué hacemos con la plebe ultramarina? Y estaba hablando de mi abuelo, entre otros. Digamos, ¿qué hacemos con la plebe ultramarina? Bueno, esa es una pregunta de la sociología, y es una pregunta que se hace los sociólogos. Todos ustedes saben el fracaso de Vialet Macé. Todos ustedes saben que Joaquín B. González era un ministro moderno de Roca que dice tenemos que ayornar la legislación laboral al tono de la Tercera República Francesa, tenemos que hacerlo. Entonces Vialet Macé sale, recorre y hace un trabajo realmente extraordinario. Pero ¿qué pasa con el trabajo de Vialet Macé? Está en el cajón de Joaquín B. González. La solución mítica es la de Lugones y la solución práctica es la de Miguel Cané. La ley de residencia, palo y te expulso. Esa es la manera de resolver la cuestión social. No hay legislación laboral contemporánea, digamos, y hay molestia por la problematización. En todo caso, lo que se incorpora es la historiografía moderna, porque hay que nacionalizar a la plebe ultramarina y se nacionaliza con el mito del Martín Fierro y se nacionaliza con, sí, una historiografía moderna. Pero la sociología fracasó, pero estaba allí. Ahora, ¿qué es lo fundamental para el surgimiento de la singularidad germánica? Y yo creo que es el clima antifascista. El clima antifascista, que no es un etéreo. El clima antifascista es, en la Argentina concreta, empieza Guerra Civil Española. Guerra Civil Española, debates, implicaciones apasionadas, implicación del conjunto de los campos intelectuales modernos a nivel internacional. Los campos intelectuales modernos a nivel internacional se implican fervientemente con la Guerra Civil Española. Las brigadas internacionales, todo el mundo sabe que joven inquieto del mundo universitario podría ser norteamericano, holandés, alemán, argentino, va a combatir, va a colaborar o se implica con la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque era la guerra contra la barbarie, digamos, era la lucha contra la barbarie. Y eso es una experiencia, si se quiere, más societal, digamos. No es que Estados Unidos manda soldados estatales a la Guerra Civil Española, pero va el batallón Abraham Lincoln, conducido por un negro libertario, a pelear. Es una experiencia societal, pero que pega muchísimo en el mundo cultural. En Argentina es importantísimo ese debate. Y además, ese debate tiene consecuencias, la guerra tiene consecuencias prácticas. Y allí llegan, lo que mira Alejandro y que miran otros, allí llegan los grandes editores, digamos, los exiliados españoles que llegan acá y fundan
Y hay un crecimiento de editoriales en el primer peronismo. Si había 95, termina habiendo 180, digamos. Y son editoriales con oficio, prestigiosas, que tienen distribución por toda América Latina. ¿Y quiénes son? ¿Quién es Lozada? ¿Quién es el de Sudamericana? Son republicanos, son liberales en el sentido más potente de la palabra, son reivindicadores de la ciencia frente a la barbarie. Entonces, es en ese clima en que se va generando después la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ya, digamos, posibilita que estas cosas se hagan a nivel estatal. María Rosa Oliver, que es la prima de Victorio Campo y la secretaria de redacción de la revista Sur, puede ir un día a Moscú y después del otro día de Moscú va a Nueva York, porque somos aliados contra el mal, digamos, contra el nacionalsocialismo. Entonces, encuentro de artistas, encuentro de intelectuales, se promueve y la lucha esa es una lucha en la que la ciencia y el conocimiento tienen un papel fundamental. Barrington Moore se encuentra con Horkheimer en un espacio que sería más o menos como la pre-CIA, digamos. Los organismos contratan a intelectuales prestigiosos para pensar qué diablos es esto del nacionalsocialismo, cómo pudo ocurrir esto. Barrington Moore dice, a mí me cambia la vida la relación con Horkheimer. Barrington Moore es un muchacho de clase alta, que se encuentra con un judío emigrado y produce después obras extraordinarias producto de ese encuentro. Eso ocurre de alguna manera, ocurre en Argentina. Todos ustedes saben, leyeron los textos de los compañeros, los judíos italianos, la importancia de los judíos italianos que tienen una estructura económica potente, la editorial Abril, el copyright de Walt Disney. Pero ¿qué son? No son solo empresarios, son personas que están en una lucha apasionada contra lo que ocurrió y no quieren que ocurra. Y la verdad que no importa que el peronismo haya producido una gran modernización, que haya dado el voto femenino, que haya otorgado la jubilación, que haya modernizado la legislación laboral, no importa, digamos. Lo importante es que el general que está a cargo de ese gobierno estuvo en Italia, está vestido de militar, habla de la comunidad organizada y hay algo que molesta. Y encima, ese algo que molesta, hoy visto a la distancia parece medio no tan significativo, pero si de pronto la meten presa a la mamá de Borges y a Victorio Campo en la cárcel del Buen Pastor, el mundo cultural se revela fuertemente frente a esto que en la cotidianeidad, digamos, puede ser nombrado como fascismo sin lugar a dudas, aunque después analíticamente el mismo Germani complejice ese análisis. Entonces, este es el contexto donde la cultura es una herramienta fundamental. Se reúnen en el grupo Arauz, se reúnen, hacen seminarios de lectura, los Chivita, ¿cómo se llama? El de Udeva, Boris Spivakov, Germani, están leyendo porque tienen que pensar que la cultura, en algún sentido, tienen esa tradición liberal importante que podía ser compartida por el mundo socialista sin lugar a duda. O le pueden poner otro nombre, pero la idea de la cultura como herramienta de emancipación está presente allí. Entonces, el peronismo, para el sector más significativo de lo que serían las ciencias sociales, pero pongámosle, para las ciencias humanas realmente existentes, es un sector marginado de la universidad. Y además, no importa que haya habido un proceso de modernización en ingeniería y en arquitectura, no importa que haya existido el proceso de modernización más importante que existió en la Argentina de la salud pública, no importa.
para el mundo de las ciencias sociales y humanas, que es el mundo de los grandes narradores de la historia, ese gobierno, esa experiencia, es una experiencia que atrasa, para decirlo más delicadamente, atrasa en términos culturales. Una frase que decían algunos de los viejos intelectuales antiperonistas era: ¿cuál es nuestra misión? Hay que poner en hora el reloj de la cultura que atrasó el peronismo. Entonces, esa experiencia es la experiencia en la que Germani, digamos, y encima coincide con las políticas exteriores norteamericanas de comienzo de la posguerra, que piensan que la sociología, en todo caso la antropología, son herramientas fundamentales para producir cambios en estos países de tradición hispana que les permitan dar un salto hacia el desarrollo. Entonces, Rockefeller, Ford, son nuestros grandes... Digo, la paradoja es, nosotros llegamos al clima de modernización y fundamos esta extraordinaria carrera atrás del golpe de Estado del peronismo, digamos. Nadie se inhibe porque la violencia formaba parte de la época. Bueno, te vas a inhibir por los bombardeos a los civiles